Latinidades, afinidades, y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas noches, Puerto Rico. Buenas tardes, México. Desde el estado de Nuevo León, agradecemos a todas y a todos que nos acompañan en esta nueva emisión de Latinidades. Gracias por estar aquí. La lucha por la independencia y por la descolonialidad no tiene fecha de caducidad. Son procesos vivos, constantes, luchas que se tienen que dar. Para hablarnos del proceso particular en que se enmarcan estas batallas en Puerto Rico, nos acompaña un educador político y activista, Justo Méndez. Gracias por estarnos acompañando esta noche. ¿Cómo estás? Muy bien, Héctor, buenas tardes. En el caso de México para ti y para toda la audiencia, buenas noches para quienes lo vean en ese momento. Encantado de volver a estar contigo en Latinidades para volver a comentar sobre la centenaria lucha por la independencia de Puerto Rico. Que pues nada, que la iniciaron desde que se forjó la puertorriqueñidad, que se identifica como una fecha cumbre de ese proceso, el 23 de septiembre del 1868, con el primer grito de independencia de Puerto Rico. Más allá de todas las luchas que ya nuestros indígenas taínos y personas africanas esclavizadas habían llevado de levantamientos y demás. Puerto Rico vive una situación colonial bajo el imperio de Estados Unidos de América. Ya por 126 años se van a cumplir este año, luego de su invasión el 25 de julio de 1898, 30 años después del grito del Ares. ¿Y por qué el particular modelo que propone la organización Vamos Puerto Rico en nuestra lucha por la independencia? Porque luego de siglos de dominación imperial, de coloniaje, de parte primero del Imperio Español y luego del Imperio Estadounidense, y una de las claves siempre fue en ambos contextos la imposición de una educación desde el Estado colonizadora. Una educación que en nuestro libro de historia, cuando yo hacía la primaria, en su primer párrafo decía Puerto Rico es un país pequeño, sin recursos naturales, sin ríos navegables, que cabe 6 veces en República Dominicana y 13 veces en Cuba. Es el primer párrafo del libro de historia que nos enseñaban en mi primaria. Y toda esa educación a través de la escuela formal, a través de imposiciones culturales y cualquiera otros medios,
crea lo que se ha venido a llamar la colonialidad, que es la colonia que llevamos por dentro. Y nada, pues yo llevo 52 años de activismo y militancia por la independencia de Puerto Rico, la mayor parte de ellos en la lucha tradicional de la década de los 70 que se vivió en toda nuestra América, que se vivió en África, en donde quiera que el colonialismo ha hecho estragos, eh, siempre de confrontación con el poder imperial, siempre de movilización, como decías hace un rato, de marchas, de piquetes, de protestas, de luchas con pacifistas, luchas confrontativas, en acciones armadas. Nuestros patriotas puertorriqueños han hecho, cuando agregan los años que han cumplido de cárceles en cárceles de Estados Unidos, 690 años Wow. de cárcel han hecho nuestros patriotas puertorriqueños acusados de terroristas, de revolucionarios, nada, por hacer cosas como lo que hacía Jorge Washington y los que llamaron los padres de la patria de Estados Unidos. Por hacer cosas similares, pues ese mismo gobierno que firmó la Declaración de Independencia a nuestros patriotas le ha negado ese derecho y han hecho 690 años de cárcel cuando suman la condena de todas y todos. Y eso crea un estado mental, lo que también podemos llamar unos paradigmas coloniales de colonialidad, donde entendemos que la situación colonial es el estado de ser correcto. Así que luego de esta medio siglo de militancia por la independencia, en mi caso, a través de los métodos tradicionales, en el proyecto educativo en que estuve participando por 15 años, llamado Nuestra Escuela, un proyecto para la juventud en situación de pobreza en Puerto Rico, con educación descolonizadora, y yo viendo cómo nuestros jóvenes, víctimas de todo tipo de opresiones, porque además de la opresión colonial, tienen la condición de pobreza. Además, viven en comunidades marginadas con altas situaciones de violencia, de disfunción en la familia y demás, y llegan con muchas esclavitudes internas, muchas colonialidades internas en su mente. Y ver cómo en este proyecto educativo de educación liberadora se fueron liberando cada uno y cada una. Y de ese proceso de liberación personal de cada estudiante nació una escuela que hoy es referente en Puerto Rico, en América Latina, en África, que es política pública en nuestro país, una escuela de libertad, una escuela de paz, una escuela de amor. Al ver cómo del proceso de libertad personal que se construyó una libertad colectiva, yo entendí que mi militancia de tantos años, donde partíamos de la premisa de que un Puerto Rico libre formaría puertorriqueños y puertorriqueñas libres, en nuestra escuela ocurrió al revés. Estudiantes libres crearon una escuela libre. Ahí fue que yo entonces pedí permiso para retirarme, para ir a refundar un movimiento, el movimiento Vamos, con el entendido de que sería al revés, que no es que un Puerto Rico libre liberará a los puertorriqueños y las puertorriqueñas, sino que puertorriqueños y puertorriqueñas libres liberarán a Puerto Rico. La descolonización tiene que nacer del individuo, es lo que le decimos la descolonización íntima,
para, en colectivo, una masa crítica de personas descolonizadas, descolonizaremos a Puerto Rico. Y es un resumen muy apretado y bastante simple de la teoría de la decolonialidad. Más allá de la lucha por la descolonización del país, el trabajo primario es la descolonización personal. Nada, lo decía Mohandas Gandhi en su época: sé el cambio que quieres ver en el mundo. Practicar nuestra propuesta, ser nuestra propuesta. Y que la gente no solamente puedas convencerle con tu discurso, sino demostrarle con tu práctica. Y ahí es donde entonces creamos este movimiento que tiene una tesis fundamental, diferente a todo lo que habíamos luchado anteriormente, de exigirle al Congreso de los Estados Unidos la descolonización de Puerto Rico, entender que el Congreso de los Estados Unidos no tiene la voluntad de descolonizar a Puerto Rico, pero aunque la tuviera, no saben cómo. Ellos saben colonizar, ellos no saben descolonizar. Y si desarrollaran la capacidad, tampoco serviría, porque una descolonización impuesta por el imperio no descoloniza, no es descolonización. Claro. Nosotras y nosotros nos tenemos que descolonizar y dejarle saber al imperio: lo sentimos, el tiempo de ustedes aquí caducó. Ya Puerto Rico lo hizo en una ocasión. Cuando Puerto Rico tiene dos islas, Puerto Rico es un archipiélago y tiene dos islas más pequeñas que la isla grande, que es la que propiamente se llama Puerto Rico, que son las islas de Vieques y Culebra. Y la Marina de los Estados Unidos de América, la marina más poderosa del mundo, usó esos terrenos, primero de Culebra y lo abandonó antes, y la isla de Vieques por 60 años como campo de tiro, campo de práctica de tiro. Y la Marina de los Estados Unidos bombardeaba bala viva en Vieques 300 días de cada año por 60 años. Hubo un momento en que una de esas bombas, ya cerca del año 2000, mató, por supuesto accidente, a un civil. Y aparte de que habíamos luchado, nos habíamos movilizado, habíamos marchado y piqueteado por esa cantidad de años para que sacara la Marina de Vieques. Esa muerte, ese asesinato de ese civil, fue un detonante que hizo que el pueblo de Puerto Rico, primero el de Vieques y luego el de todo Puerto Rico, declarara: ni un tiro más. Que Vieques no iba a ser utilizado más como práctica de tiro. Y primero el pueblo de Vieques y luego el de Puerto Rico nos metimos dentro del campo de tiro. Y si tiraban, iban a matar a muchísimos civiles. Así que ellos tuvieron que parar las prácticas de tiro y lo que hacían era que arrestaban los grupos de personas dentro del campo de tiro, se los llevaban, los encarcelaban y mientras estaban llevándolos a la cárcel, entraba otro grupo, se lo llevaban y así sucesivamente por 3 años. Un grupo detrás del otro, un grupo detrás del otro, hasta que la Marina entendió que Puerto Rico había decidido que Vieques ya no iba a ser campo de práctica de tiro. Y hicieron sus maletas y se fueron. Esa es la forma de descolonizar. Nosotros entender que podemos ser autosuficientes, que podemos realmente sostenernos por nuestro propio esfuerzo. Así que la propuesta que hemos venido trabajando ahora en un proyecto político educativo
es que es la teoría de la decolonialidad. Descolonizarnos, nosotras y nosotros, para entonces, nuevamente, no pedirle soberanía al Congreso de los Estados Unidos. No tienen la capacidad de otorgárnosla. No han podido hacerlo con su pueblo cuando ellos escribieron esa declaración de independencia de donde construían un país de libertad, de independencia para los hombres libres, que eran hombres blancos libres, acomodados económicamente. Y dentro de Estados Unidos hay tantos sectores que viven la colonialidad, que viven la opresión, la marginación, el racismo. No solamente los inmigrantes, sino gente nacida y criada allí durante toda una vida. Ellos no pueden otorgarnos la soberanía porque no sería soberanía. Así que nuestra propuesta es construir nuestra descolonización y construir nuestra soberanía desde la base de las comunidades, desde la base del pueblo. Y ahí es donde desarrollamos un modelo de transformación para la descolonización y soberanía de Puerto Rico, basado en los elementos, 6 elementos, de producir nuestro alimento. Estados Unidos, de las cosas que hizo cuando invadió Puerto Rico, que nosotros teníamos una agricultura sostenible. Puerto Rico no importaba su comida, Puerto Rico la producía a base del policultivo. Estados Unidos vino y terminó nuestro policultivo y tomó las tierras para el monocultivo. Monocultivo de la caña, del café y del tabaco. Y el monocultivo tiene la característica de que crea plagas que dañan la agricultura, lo cual requiere químicos para combatir esas plagas y poder desarrollar ese producto. Por lo tanto, desarrolló una agricultura basada en el monocultivo tóxico y para la exportación, no para el consumo, porque Puerto Rico no puede vivir de caña, tabaco y café. Así que nuestra primera propuesta para alimentarnos, una vez destruida nuestra agricultura por las compañías de Estados Unidos, donde nosotros actualmente importamos el 85% de lo que consumimos de las compañías de Estados Unidos en la Marina Mercante de Estados Unidos. Producir nuestro alimento, regresar a la agricultura tradicional basada en el policultivo, que también se le llama agroecología, para que sea realmente alimento. Produciendo nuestro alimento, y ya eso se está haciendo en muchos cientos de fincas a todo lo largo y ancho del archipiélago. Una vez producido ese alimento, el segundo elemento que trabajamos es comercializar ese producto agrícola y todos los posibles derivados de la agricultura que van desde la misma comida hasta la ropa, las telas, las medicinas, todo lo que la agricultura es capaz de generar. Comercializar ese producto, pero con una ética social y solidaria. Esto es sin explotación de los muchos por los pocos. Así que el primer elemento de nuestra teoría de cambio para la descolonización y construcción de soberanía de Puerto Rico es la agroecología, la soberanía alimentaria. El segundo es la economía social y solidaria. El tercero entonces es la educación liberadora, la que hacemos en nuestra escuela y la que hace, vamos, una educación liberadora, descolonizadora, que nos enseñe que si somos capaces de producir nuestro alimento y desarrollar nuestra economía, somos capaces de construir el país al que aspiramos. Ahí el cual, sí. Te iba a interrumpir, no, pero por favor termina para que puedas
para luego molestarte con alguna duda que tengo. Ahí el Dale. cuarto elemento de 6, que Ajá. es la autogestión comunitaria. Que las comunidades se organicen y en ese proceso les apoyamos, problematicen su realidad. Porque lo que pasa es que normalizamos la opresión y encontramos al oprimido defendiendo el sistema. O sea, el oprimido defendiendo su opresión. Eso es colonialidad. Que las comunidades problematicen esa realidad, visionen en colectivo la realidad que querrían construir y desarrollen los planes, las capacidades. Ahí nosotros facilitamos recursos y demás para imaginar y construir esa nueva comunidad. El quinto elemento entonces es el desarrollo de servicios comunitarios de salud y estamos atendiendo entonces el alimento, el sostén económico, la construcción colectiva de la comunidad y la salud. Todo esto también toma pie de parte de lo que es la pirámide de Maslow, de la jerarquía de las necesidades del ser humano. Todos esos elementos básicos, una vez construidos esos elementos básicos, el último elemento del modelo de transformación de nuestra teoría de cambio es la formación política, la educación política del liderato comunitario para que entonces se postulen a las administraciones locales, en los municipios, en los ayuntamientos. Y para eso, pues hemos forjado eh, el movimiento Victoria Ciudadana, un movimiento entonces político partidista que este año, por primera vez en la historia, hace una alianza con el Partido Independentista Puertorriqueño y van a ir juntos al próximo periodo electoral de Puerto Rico, que va a ser en noviembre de este año, para que sea una alianza representativa del pueblo, que por primera vez vamos a tener luego de cerca de 70 años de un bipartidismo entre dos partidos que proponen la colonia y la explotación en Puerto Rico. Así que construyendo soberanía alimentaria, economía social y solidaria, educación liberadora, autogestión comunitaria y servicios comunitarios de salud y el liderazgo comunitario político, acudiendo a las elecciones ahora en la próxima contienda. Esperamos que en Puerto Rico se note un cambio significativo en nuestro proceso de colonial, en nuestro proceso de superar la colonialidad del poder. Eso es. Mira, me encanta todo lo que dices porque es aterrizar a veces discursos o filosofías que suenan muy bien en los textos, pero que no nos dicen cómo poderlas implementar. Tú estás hablando precisamente de un proceso de colonial, pero ya aterrizado y probado con un objetivo muy, muy grande y por eso te digo, mira, mis respetos, o sea, la verdad, es un proceso enorme porque te digo, la cuestión de colonialidad, digamos, podemos decir que hasta cierto punto está de moda. Eh, Enrique Dussel, que acaba recientemente de fallecer, fue uno de los grandes. Está un paisano tuyo, Ramón Grosfogel, no sé cómo se pronuncia, Grossfogel, Grosfogel, Ramón que también, Grossfogel. Ramón Grosfogel, que trae muy fuerte esto y esperamos poder hablar con él, pero no hablan de cómo aterrizarlo y ustedes ya están en ese proceso. Eso es lo que es impresionante, lo que lo hace el proceso de ustedes tan valioso y tan rico, porque no es de un día, es un proceso largo, de largo alcance, en la que ya ustedes tienen perfectamente medido las fases para poder lograr la meta que ustedes tienen. Ahora bien, la pregunta que te iba a hacer hace un momento era esto. De todo, siempre he comentado que las filosofías que no generan pensamiento y acción política
son distracción. Te estás jugando tú con las ideas en la cabeza, pero si no las llevas a cabo en alguna idea o en una acción concreta, pues no pasó nada, nomás que es una distracción. Pero aquí, bueno, tú lo estás aterrizando. La cuestión que yo te preguntaría sería, en un momento dado dijiste, nosotros vemos qué sociedad queremos dentro de uno de los procesos que mencionaste. Para mí, ahí está, me gustaría que pudieras amplificar un poco más eso, porque ahí está la clave. ¿A qué me refiero? Mencionaste también un proceso que va para mí muy pegado a esto. Hablas de una colonialidad interna, mental, en la que uno ha estado sometido. Por ejemplo, aquí yo mismo en mi país estoy sometido al coloniaje que nos venden los Estados Unidos y que de alguna forma estoy inmerso. La televisión, el 99% o 98% de los programas que uno ve son norteamericanos o basados en Estados Unidos, incluso los producidos aquí son en formato estadounidense, ¿sí? Cuando veo los medios impresos, generalmente la mayoría empiezan hablando lo que está pasando en Estados Unidos, conociéndole en esos términos que ellos son la hegemonía. Ya no digamos la música, ¿sí? En las escuelas difunden los esquemas de ellos para hacer negocio. O sea, estoy totalmente imbuido. La ropa, voy a los centros comerciales y el 90% es ropa de ellos, las marcas de ellos, ¿sí? ¿Cómo le hace uno a nivel personal para poder superar esa colonialidad? ¿Qué propuesta puede tener? Vamos, entendería que el proceso de colonialidad es quitarme capas que no eran originalmente mías, propias mías, que me llegaron de afuera, pero que yo normalicé y acepté. Pero ¿en qué momento puedo decir entre quitarme estas capas y decir, esto soy yo? Ahora sí, autóctonamente, originalmente, esto soy yo a nivel personal, pero también cómo puedes definir dentro del proceso que ustedes ya llevan a cabo, decir, porque así lo mencionaste, qué comunidad queremos, que sea diferente a la que me están vendiendo en pocas palabras los gringos. Sí. Porque mira, te comento, esto lo es para darte un ejemplo. En el proceso que nosotros llevamos de contactar gente para que puedan ayudarnos a difundir las voces de la izquierda dentro de los medios hegemónicos que nos imponen una narrativa y de las que consideramos nosotros que somos una pequeña ventana. Y en esa ventana, pues estás tú ahorita, aprovechando este espacio. A veces nos encontramos a gente muy destacada de la izquierda que dice, sí, cómo no, con todo gusto, te paso a mi gente de prensa. Y el de prensa te empieza a decir, y siendo izquierda, ¿cuál es tu target? Así te dicen, ¿cuál es tu target? ¿Quién te ve? ¿Cuál es tu...? A ver, espérame, a ver, tú eres de izquierda. Entonces, siendo de izquierda, te mides de la misma forma de la hegemonía que combates? ¿Cómo me pones esos mismos argumentos? O sea, serás tú. No quiero decir los nombres, ¿eh? No los quiero decir, pero son gente muy destacada a nivel internacional y que tuvo puestos de enorme responsabilidad en sus países, por no decir que eran los presidentes. ¿Cómo puedes decir que eres de izquierda y que combates tú la hegemonía del imperio si te basas en los mismos términos que ellos para medir? ¿Por qué no podemos crearnos nosotros los propios? Unos que tengan significado y valor para nosotros, ¿sí? Pero te lo pongo ese como ejemplo, es algo que yo vivo. Dime tu target, hasta la palabra en inglés. Digo, oye, ¿qué pasa? Entonces te digo, la pregunta sería, ¿cómo puedo yo lograr una descolonialidad interna? Si el proceso es quitarme capas para decir, ¿en qué momento puedo decir, esto soy yo? O esta es mi cultura. Y luego, ¿cómo pueden ustedes, dentro del proceso que están viviendo allá en Puerto Rico, definir, vamos a crear esta idea, vamos a trabajar hacia este punto de comunidad que queremos, cómo se ponen de acuerdo y que esa comunidad precisamente no sea un remedio de la que supuestamente están combatiendo o dejando atrás? Sí. Quiero hacer un comentario antes porque dices con mucha razón que pensadores como Ramón Grofogel, para nosotros acá en Puerto Rico, Tito Grofogel militó con nosotros en nuestros movimientos, eh, desarrolla el planteamiento en escritos, en vídeo. Antes que él, Enrique Dussel, antes que él estudiamos a Pablo Freire, antes que él estudiamos a Carlos Marx. Pero lo que te estoy describiendo, el aprendizaje principal vino
de los estudiantes de nuestra escuela. Estudiantes en absoluta situación de marginalidad, de pobreza, en las más difíciles situaciones, fueron la escuela principal para mí, de quien yo aprendí en la práctica. Todo lo que yo leí de Marx, que me lo he leído todo, y todo lo que vino después, Gramsci y los pensadores actuales, todo eso yo lo vi suceder en los estudiantes de nuestra escuela. Cómo se liberaban una a una, uno a uno, y construyeron, obviamente, con la guía de sus adultos. Nosotros, los fundadores y los maestros y demás de la escuela, construyeron el espacio que andábamos buscando. Fueron mis más importantes maestros y maestras, mis estudiantes. Así que, ¿qué es lo que nosotros hacemos para bajar esto de todas estas teorías a algo que tú puedes tocar, para nosotros poder llegar al sistema que aspiramos llegar? En nuestra prédica le decimos el Puerto Rico que va a ser, no el que queremos que sea, no el que aspiramos, no, el que va a ser, declarando que eso va a suceder. Para que ese sistema llegue, no puede, el tránsito no puede ser que teníamos este sistema capitalista, neoliberal, lo derrocamos y establecemos el siguiente. El sistema que andamos forjando tiene que comenzar a existir. ¿En dónde? En las comunidades. Y la gente que tiene toda esa propaganda capitalista, neoliberal en la televisión, en todos los medios de publicidad y demás, tienen eso frente a sí. A la misma vez están creando comunidades sostenibles. Y llega el momento en que viven en ambas realidades. En la realidad de opresión, que es la que inicialmente favorecen, con una educación por el medio, obviamente, y la nueva realidad que están construyendo, que fue una decisión colectiva, que hubo ejercicios de establecer visión, de establecer misión, todos esos procesos que se utilizan, y comienzan a coexistir esas dos realidades. Y esto es paso a paso, con mucha paciencia, es un proceso sin prisa, pero sin pausa. Y las personas humildes, sencillas del país, que es en quien nosotros realmente confiamos que van a generar el cambio, porque son quienes no tienen nada que perder. Y además son la mayoría. La masa popular comienza a vivir ambas realidades, la que le venden en la propaganda, que es la que ellos han estado defendiendo, y la que van construyendo con sus manos colectivamente, y comienzan a entender, a sentir en lo que Pablo Freire llama el proceso de concienciación, que la realidad que están construyendo puede ser menos rica en términos de dinero, pero mucho más satisfactoria en términos de sentimientos colectivos. Comienzan a convivir esas dos realidades, la realidad de opresión con la realidad de sostenibilidad, que la van construyendo con sus propias manos. La realidad de opresión la construyó otro y se la impuso y se la trató de vender a través de los medios y se la logró vender. Pero la realidad de sostén, la realidad de
de sustento generado por la propia comunidad, la realidad de solidaridad, de libertad, la construyen ellas y ellos con sus propias manos. El sistema de opresión no se cae por completo hasta que el sistema que lo va a sustituir ya esté tomando auge. Tiene que darse esa convivencia. Por lo tanto, desde lo teórico, no vamos a lograr el estado que aspiramos. Lo teórico es fundamental, pero se tiene que aplicar en la práctica y se tiene que reflexionar y estar todo el tiempo en un proceso dialéctico de cuestionamiento y de crecimiento. Esto que nosotros entendemos, aspiramos, basamos nuestros discursos, hay que ponerlo en práctica, hay que vivirlo, pero vivirlo en entornos comunitarios, en entornos populares, e ir construyendo esa nueva realidad. Y vemos continuamente, nos pasa todo el tiempo, lentamente, pero consistentemente, que la gente del pueblo prefiere muchísimas veces lo que están construyendo que lo que tenían como el sistema que defendían. Por eso ha sido muy sencillo ahora en este proceso de construcción de una alternativa electoral, que los lideratos comunitarios se ofrecieran para hacer, en lugar de, nosotros le decimos acá a la persona que rige el municipio, el alcalde. No sé cómo le dicen allá en México, acá le decimos el alcalde, También acá. por el pueblo, alcalde. Antes habían aprendido a exigirle al alcalde. De estar sometido al alcalde, exigirle al alcalde, ahora se dispusieron a competir para ser el alcalde. Desde los lideratos comunitarios, con esta concienciación decolonial que se ha ido construyendo. O sea que no es un día y un día y noche, no es un blanco y negro, no es una cosa que se termina y empieza la otra, sino hay una coexistencia del sistema de opresión con el sistema decolonizado, con el sistema de soberanía popular. Hay una coexistencia y el pueblo va sintiendo, viendo que prefiere el sistema construido por ellas y por ellos a el sistema anterior. Y en ese tránsito del cual tanto habló Pablo Freire, es que se va a ir dando el proceso de liberación en Puerto Rico, donde, insisto, que en este mismo año vamos a poder ver el fruto de muchísimo de este trabajo, ya de una forma más dramática, más pública, más cuantitativa, con el resultado electoral. Eso lo vamos a poder ver si toda esta tesis de los pasados 8 años que llevamos trabajando en esta propuesta, cómo cristaliza en este año. El tránsito de un sistema al otro por los actores y actrices de las bases populares que van construyendo el nuevo sistema. Por ahí es que realmente entendemos que viene la transformación. Tengo entendido que fuiste tú una parte importante de este proceso de unión entre este grupo y el movimiento político para que se pudiera gestar esta posibilidad de tener una victoria ahora en noviembre. En términos, ahora sí voy a decir, en términos muy cotidianos, muy vulgares, ¿cómo andan en términos de encuestas? ¿Cómo va? ¿Cómo va esta propuesta que están manejando? Okay, nosotros primero pues tenemos mucho debate entre la izquierda. Tú sabes que
nuestro principal pasatiempo, debatir en las izquierdas. Ujú. ¿Sabes? Tenemos muchos debates y hay un sentido de triunfalismo que yo creo que no es bueno. Eh, Cuando aprendí en nuestra escuela que la libertad colectiva nace de la libertad individual colectivizada, y salí de allí y fundamos el movimiento Vamos con toda esta tesis por los pasados 8 años. Hace 4 lanzamos un, una convocatoria. Lancé una convocatoria que se llamó Seminario sobre Frente Amplio en Puerto Rico. Si era posible en Puerto Rico construir un tipo de frente amplio como se ha vivido en muchos países de América Latina. Y de ahí surgió el movimiento Victoria Ciudadana, con muchas de estas propuestas, y posteriormente entendimos que ir en alianza con el Partido Independentista aumentaba muchísimo las posibilidades, y nos fuimos detrás de esa tarea, y ahí está la alianza de país que va ahora a las elecciones. Eh, yo no tengo como objetivo, y soy de un sector de los que estamos participando en todo esto, ganar las elecciones de noviembre de este año. Por los pasados 70 años, 2 partidos se han turnado en el gobierno, 2 partidos coloniales neoliberales. Lo que le hemos llamado el bipartidismo, lo que yo entiendo que va a ser el resultado contundente es que vamos a quebrar ese bipartidismo. Uno de los dos terminará en la gobernación de Puerto Rico, pero terriblemente minado, y el otro desaparecerá. Entonces la disputa eh, en la política puertorriqueña va a ser entre ese partido colonial neoliberal y la Alianza de País. Entonces nos vamos al tú a tú entre esos dos movimientos, y sin lugar a duda, en las elecciones siguientes, entonces la alianza será quien gane las elecciones de el 2028, con capacidad de gobernar. Porque también en las izquierdas tenemos una situación. Nosotros sabemos protestar, nosotros sabemos exigir, sabemos hacer propuestas, pero no desarrollamos las capacidades de saber gobernar. Y demasiados gobiernos de momento llegan sin haber preparado esas capacidades. A la misma vez que se construye la opción político partidista de gobierno, se construye el poder popular en las bases descolonizadas, construyendo su soberanía. Cuando nosotros accedamos a gobierno, cuando la alianza acceda al gobierno, debe ser y será con una base popular suficientemente robusta para que sea un gobierno con pueblo, el que lleve al pueblo al gobierno. Y para eso todavía falta tiempo. Yo entiendo que ganar la gobernación en estas elecciones puede ser demasiado precipitado, y podemos no tener las destrezas, las capacidades. Además que si solamente ganamos la gobernación y no todo el aparato del gobierno, va a ser un trabajo, y en esto va la inteligencia de los Estados Unidos y las empresas y todo el sector capitalista y demás, van a hacer un sabotaje terrible, como están haciendo, como es su práctica en América Latina. Sino que nosotros tenemos que, a la misma vez que el pueblo va entendiendo, oye, esta gente podrían ser gobierno,
crear esa zapata popular con agricultura, con economía, con autogestión comunitaria, con servicios de salud. Crear una zapata suficientemente sólida para que cuando lleguemos al gobierno sea parado sobre columnas fuertes y no en arenas movedizas. Mucha gente quiere que ganemos ahora y va a haber frustración si no sucede. Es mucho más importante la visión de largo plazo de llegar con bases sólidas al gobierno, porque podemos llegar al gobierno y no necesariamente al poder. Y eso ha pasado mucho en América Latina. Cuando nosotros lleguemos al gobierno, tiene que ser con el poder popular suficiente para disputarle con fuerza el poder a quien realmente lo tiene, que es el Congreso de los Estados Unidos. Wow. Lo que me encanta de escucharte justo es la claridad con la que dices las cosas, la enorme sabiduría que tienes para decirlas, porque la verdad, estos procesos que tú estás viviendo allá en Puerto Rico, que uno bien pudiera empezar diciendo, oye, ¿cómo es que Puerto Rico todavía no alcanza su independencia? Oye, está demasiado anacrónico esto, y por eso dije, son procesos constantes y vivos, así empecé. Nosotros también los tenemos, porque independientemente que tengamos una independencia de hace más de 200 años, no significa que estemos descolonizados ni que seamos realmente independientes. Ahorita que hablaste tú de partidos neoliberales, me acordé de todos los que están aquí, que no les hemos etiquetado como partidos coloniales que merecen ese título, como el PRI y el PAN, que realmente lo que hacían era servirse, ser lacayos de Estados Unidos. Y poniéndonos a nosotros a sus pies. ¿Cómo? Pues hombre, quedándose con las empresas, vendiendo nuestras empresas, con la idea de que lo privado es mejor que lo público, que mientras sea un servicio privado, entonces los servicios van a ser más eficientes, van a ser más baratos. Cuando digo yo, ¿en qué parte de América Latina han sido más baratos una vez que se apodera la iniciativa privada? En toda América, que me digan, mira, desde que entró esta empresa privada, son los servicios más baratos que han. No, para nada, nunca es así, jamás. Pero hay cada idiota que sí se lo cree y que compra eso, ¿no? Entonces, ahorita que estabas hablando de eso, dije, aquí tenemos eso. Pero, por ejemplo, mira, te pongo un reto aquí en México, ¿no? Si alguien dijera, oye, reconocemos que estamos bien colonizados por Estados Unidos, ya les diré, bueno, no nomás Estados Unidos, por España, porque ya sabes tú que en toda América Latina también están los que son los descendientes del imperio y que le rinden pleitesía al rey en turno allá. En ese proceso de irlos quitando, ¿con qué te quedarías aquí en México? Me refiero a que, ok, ya me descolonicé a través de un proceso grande y complejo de la colonialidad impuesta por Estados Unidos, para asumir hasta mi lenguaje, pero luego tengo la colonialidad que me impone el español, el de Castilla. Ahora ya no podríamos hablar español como tal, nosotros incluso podemos decir que hablamos como mexicanos, no necesariamente como el español de España, pero hay un proceso también de colonialidad. Y luego al final de cuentas, si lo llego a quitar, digo, es que soy indígena. Y digo, sí, pero ¿de qué etnia? Porque decir que soy azteca, yo estoy en el norte, pues no lo soy, y los aztecas también tenían muchos problemas con otras tribus y otras etnias que no se llevaban con ellos, que eran enemigos. Entonces, irme a un pasado, irme para atrás para rescatar un pasado, ahorita digo, a lo mejor ya no es así, a lo mejor es conscientemente dar el salto a lo que quiero, hacia un futuro concreto, inmediato, sin perderme en irme a un atrás, que a lo mejor no voy a encontrar un resultado, aunque lo esté buscando necesariamente, pero que no lo tengo, dada la complejidad en la que vivo aquí, sino ir hacia el frente, decir, bueno, fuera esta colonialidad norteamericana, fuera esta colonialidad española, fuera todas las que quiero, voy a proponerme yo esta, que puede ser para mí la mejor versión, incluso de todas, pero mía, y actuar. No sé si eso cómo lo ves tú, ¿a qué te suena? Por eso nosotros organizamos en las comunidades, pero no les llevamos una propuesta. Y mucha gente dice, pero ¿cómo que ustedes no tienen una propuesta? La única propuesta que nosotros
llevamos a las comunidades es que se organicen como comunidad. Número uno. Número dos, que se reúnan y nosotros ayudamos facilitando en diálogos de educación popular y problematicen, analicen su situación, analicen su contexto, analicen su realidad, cuáles son las situaciones que realmente causan insatisfacciones y que quieren cambiar. Y una vez es hecho ese diagnóstico de lo que nosotros no nos gusta, de lo que queremos cambiar, entonces en el mismo ejercicio visionar colectivamente qué es lo que quieren tener. Si esto no te gusta, ¿qué es lo que colectivamente decidimos que queremos tener? Y esa es la nueva realidad que quieren crear. Entonces también apoyamos en cómo es posible caminar de donde estamos a donde queremos llegar. ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir? Y de ahí vienen los planes estratégicos y de ahí vienen cuáles son los recursos que necesitamos, de esos recursos que necesitamos, con cuáles contamos aquí en la comunidad, cuáles existen en el resto de Puerto Rico y más allá de Puerto Rico que nos pueden apoyar gratuitamente, porque en todo esto no hay dinero por el medio, que es uno de los grandes problemas de los partidos. Voluntariamente, solidariamente. Y no, yo no te puedo decir, y el Puerto Rico que vamos a hacer tiene este perfil, porque el perfil se construye comunidad por comunidad y en Puerto Rico hay 900 barrios. Y cada barrio tiene una cantidad de comunidades y eso suena a mucho, pero realmente no lo es. 900 barrios debe haber en un pedazo de Ciudad de México. Y con Puerto Rico va a ser una riquísima diversidad de opciones, de oportunidades, de desarrollo sostenibles y sustentables, porque va a ser construido por cada una de las comunidades y pueden usar referentes ancestrales, pueden usarlos, pero también en nuestros referentes ancestrales tampoco los podemos idealizar. También nuestros indígenas tenían guerra entre sí, tenían esclavitudes entre sí y demás. Pueden usar referentes, perfecto que hay que usar referentes, pero el camino no necesariamente es regresar a ningún lugar. Es poder diseñar el lugar en el que queremos estar. Puede ser un canvas en blanco y dibujar colectivamente sobre él cuál es la comunidad que nosotros queremos tener. Y a lo mejor una comunidad en el municipio de al lado lo va a hacer diferente. Y no hay problema ninguno. Lo importante es lo que la voluntad popular colectivamente decida y ponga en marcha que quieren construir. Y al final, yo no te sé pronosticar qué es lo que va a salir, pero te sé decir que lo que al final va a quedar va a ser autogestionado por la comunidad, va a ser diverso, va a ser sostenible y va a ser un mejor estar que el actual. Pero no hay que irse a que es que queremos ser como fuimos una vez. Tomando en cuenta todo lo que fuimos, todos los pros y todos los contras de todo lo que fuimos, lo que queremos construir, aunque se tenga matices diferentes a lo que construyó la comunidad de al lado. No hay ningún problema. Nosotros usamos siempre cuando los procesos están medio estancados, porque todos estos procesos toman tiempo, tienen altas y bajas, y a veces como que no están caminando. Nosotros usamos una frase: confía en el proceso. Que si está siendo participativo, si está siendo verdaderamente democrático,
si están escuchándose todas las voces y la mayor parte de la gente está poniendo el empeño, metiendo las manos y poniendo el empeño, confía en el proceso, que el resultado va a ser bueno. Y vamos a ir paso a paso, construyendo lo que la gente decida que quiere construir, basado en referentes anteriores y creando nuevos referentes. Precisamente ahora, sé que nos quedan muy pocos minutos, en Puerto Rico nuestro próximo proyecto educativo se llama la Tercera Conferencia Mundial de Educación Transformadora. Es una iniciativa que nació en África. La primera conferencia fue en Kenia. Se reunieron universidades académicos, prestigiosos académicos de universidades de África, de Estados Unidos, a problematizar la realidad y hablar de ese mundo que quieren construir y cómo la educación puede transformar la realidad de un lugar al otro. Y quisieron invitar a un proyecto que pudiera demostrar una educación que ha logrado transformar la realidad. Y identificaron a nuestra escuela en Puerto Rico y me invitaron a mí a ser el orador que cerrara la primera conferencia mundial de educación transformadora, luego de toda la teoría trabajada por estos académicos africanos y de Estados Unidos, un proyecto educativo demostrativo de que su comunidad escolar construyó una realidad satisfactoria. Y allí yo fui y expliqué en nuestra escuela. La segunda conferencia se hizo en Ghana, en África, e invitaron a mi esposa, que es la cofundadora de nuestra escuela, y ella fue a presentar nuestra escuela como ese proyecto demostrativo. Pues entonces allí se aprobó que la tercera conferencia sea en Puerto Rico y va a ser ahora 4, 5 y 6 de abril. Tenemos 20 ponentes de América Latina, 30 ponentes de África, 40 ponentes de Estados Unidos y Canadá, 90 ponentes de Puerto Rico, donde vamos a trabajar en colectivo esa educación que puede lograr la descolonización, la independencia y la emancipación, porque hemos visto en las dos conferencias de África que los países africanos lograron sus independencias, pero no así su total descolonización. Y las universidades enseñan en el idioma imperial. Y el modelo que se propone es el señorito, la dama imperial. Y las mejores mentes africanas en sus universidades van a terminar sus estudios en el imperio, en las universidades del imperio, y allá se quedan y no regresan a el país. Y las mejores mentes africanas están en Europa y en Estados Unidos. Como la educación basada en el contexto cultural del país, en sus lenguas, en sus tradiciones, puede proponer un nuevo paradigma educativo en África. Pues eso ahora lo traemos a nuestra América y vamos a tener toda la misma reflexión acá. Una educación universitaria que lleve a la descolonización del estudiante y por ende a la propuesta de una transformación del país con bases en su historia, pero en el futuro que quieran diseñar. La tercera conferencia mundial de educación transformadora en Puerto Rico, la cuarta va a ser en Sudáfrica, la quinta va a ser en Brasil. Y así vamos a seguir cada año en uno de los dos continentes. Así que ahí vamos a estar, todo eso que tú dijiste como pregunta, va a ser pregunta central de esta conferencia. Pues mira, la verdad, me dejas así muy, muy impresionado con muchas
incluso preguntas, porque por ejemplo, una que se me ocurre, dices que van 40 participantes de Estados Unidos. A ver, si ellos son del imperio, pues ¿qué van a proponer? Son del imperio, pero no imperialistas, sino antiimperialistas. Son realmente personas, porque Estados Unidos tiene todas las situaciones que sabemos y todos los problemas que han causado a nivel mundial. Pero Estados Unidos tiene sectores por ejemplo, de allí vienen una delegación de Detroit, Michigan, que fueron, o sea, los que han vivido la gentrificación más terrible de los Estados Unidos. Viene una delegación de Jackson, Mississippi, la ciudad más pobre de los Estados Unidos, de Nueva Orleans, en Luisiana. O sea, que son la gente en lucha de los Estados Unidos. Interesante, sobre todo porque, digamos, ojalá esta batalla por la descolonialidad se diera también allá mismo, porque realmente los estándares que imponen ellos, que también los vivimos aquí, son ridículos, porque pasarse toda tu vida para ver si te consigues el mejor traje de tal marca, el reloj Rolex, Dios mío, qué cosa tan desgastante, la vida es mucho más valiosa que eso, y hay cosas más Nosotros importantes. Nosotros vamos a tener al superintendente de escuelas de Jackson, Mississippi, la ciudad de la mayor población negra en los Estados Unidos, que nos va a presentar la lucha a sangre y fuego que ha llevado para no permitir que el gobierno del estado de Mississippi, blanco racista, le quite las escuelas a la ciudad de Jackson, Mississippi. Para entonces gentrificarla y sacar a la población de Jackson. O sea, que lo que él viene es a compartir una historia victoriosa hasta el momento de lucha de la ciudad de Jackson contra el estado de Mississippi. Es ese Ah, tipo de experiencia. pues mire, También vamos a tener una delegación que viene directamente de Gaza, en Palestina, que nos va a presentar la situación que se está viviendo allá. Va a ser muy rica, va a ser muy rica. Y de paso, también dejar saber que en el 2025 vamos a estar celebrando el 7º encuentro de Nuestra América en la Ciudad de México. mira, esperamos verte para entonces, si no es que antes, porque la verdad me gustaría convocarte antes para saber cuál es el resultado del evento de este evento que van a organizar ahora próximamente en abril y después ver qué pasó con las elecciones de ustedes, porque Muy la bien. forma en que me estás planteando es que están creando una fuerza enorme, una fuerza cultural en la que dices tú, avanzamos, bueno, a lo mejor conviene avanzar un pasito y quedarse para atrás porque te refuerzas y van cada vez captando más y hay quien se desespera y dice, no, de una vez, no, ¿cuál me ansias? Claro, el costo es alto en relación a tiempo, porque puedes decir, oye, me puedo morir en el proceso, otros 4 años, qué bárbaro esperarme, no sé, pero el resultado, como lo están planteando ustedes, vale la pena, aun Una cuando uno no fuerza, lo vea, aun cuando no lo vea uno. una fuerza enorme construida por hormiguitas. Y el trabajo de hormiga es capaz de construir los más grandes hormigueros. O sea, y además, en una frase que yo uso a nivel personal, de aquel que iba hacia una posada que quedaba distante, y un camino muy difícil, y muchas veces en el camino le preguntaron si él iba a ser feliz cuando llegara a la posada, y él respondía, no, es que la felicidad no está en la posada, la felicidad está en el camino. Y cada pasito que daba lo llenaba de felicidad para llegar a donde era posible que no llegaran. Y también de las enseñanzas de Siddhartha Gautama, que la humanidad reconoce como Buda, que nos decía que para la iluminación hay 3 elementos que son fundamentales. El primero, saber lo que quieres claramente. El segundo, desearlo como no has deseado otra cosa en tu vida. Y el tercero,
dar todo de ti para tenerlo. Decía Buda, si tú sabes lo que tú quieres claramente, si lo deseas como nunca has deseado otra cosa, y si entregas todo de ti, tenerlo o no tenerlo es inmaterial. No es el punto. El punto es una vida dedicada a esa misión. Y con Wow, eso, qué cierre nos estás dando, ¿eh? La verdad es un oasis escucharte y el parteaguas que nos das dentro de todas estas vicisitudes que estamos entre las voces con las que hablamos, que generalmente terminamos. Muchas veces he terminado la charla diciendo, pues no hay final feliz, no veo felicidad. Las que tenemos con Palestina o con la gente que está peleando por Palestina, pues, qué felicidad. Ay, no hay nada, me refiero a estar matándolos, estar masacrándolos. No ves tú una salida optimista, no ves ni siquiera luz al final del túnel. Y así nos hemos pasado hablando así con América Latina, sobre todo con los cambios políticos de cómo los viene doblegando la derecha porque le roba la elección o porque utiliza el miedo de que ahí vienen los comunistas, que comen niños, que les van a quitar su casa, que los van a hacer Venezuela. Eso es de todos los días. Y a veces uno no sabe qué hacer ni cómo responder a eso, pero lo que estamos viendo ahorita contigo, lo que escucharte a ti, es un bálsamo, ¿eh? Es un bálsamo, nos das esperanza, porque precisamente en este proceso que ustedes están llevando a cabo, justo, yo creo que está la posibilidad de lograr esa liberalización que merecen todos los pueblos del mundo que están sometidos a una hegemonía. Todos los pueblos del mundo. No es una batalla fácil, no, no sabemos si la vamos a llegar, pero creemos, como bien lo dijiste, que el andarlo ya nos debe dar suficiente satisfacción y sentirnos completos porque estamos dando esa lucha. Sinceramente te gracias. agradezco esta charla que la hayas aceptado. Tú fuiste de los primeros con los que empezamos Latinidades. Siempre hemos dicho que que hablar de América Latina es darnos una ubicación geográfica, pero decir que somos Latinoamérica hermanos nos da la vocación de la integración. Y este proceso que llevan ustedes a cabo, también llevado, tan hondamente llevado y sobre todo que les ha costado tanto allá en Puerto Rico, es un proceso que nos sirve a todos de ejemplo para lograr esa integración entre todos, entre la patria grande. Gracias, Héctor, por darnos la oportunidad. No, a ti, que tengas muy buen día ya, nos extendimos, pero créeme que valió la pena, me dejas con muy buen sabor de boca, o sea, ya nos tocaba hablar con alguien que nos dijera, que nos abriera un poco el panorama y sentir que hay esperanza. Te mando un fuerte abrazo, justo te lo agradezco, estamos en Igual, contacto. Gracias, cuídate, buenas noches allá en Puerto Rico. adiós.